Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque se junten, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre las ideas principales. Con esto nos referimos a identificar ideas relevantes para así seleccionar los aspectos más importantes y hacer un resumen. Eso suena muy importante, profesor, pues nos permite resumir la información de los textos para tratar dicha información en otros rubros como el estudio o para generar otros textos más complejos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es elaborar resúmenes que integren la información de varias fuentes, con el propósito de identificar ideas relevantes en los textos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesor, fíjese que desde el otro día quiero pedirle que me ayude con una decisión importante en mi vida. ¡Qué solemnidad! Dime, ¿de qué se trata? Por favor, si te puedo ayudar, lo haré con gusto. Bueno, es que el otro día vi una película viejita que se llama La tiendita de los horrores. Y sale una planta carnívora muy espectacular, así como la que se ven en las pantallas. Y bueno, se me antojó mucho tener una en mi casa, pero las personas que viven conmigo me dijeron que no porque no sé qué cuidados necesitan, ni de qué se alimentan. ¿Me puede aconsejar? Bueno, sí y no. No directamente, porque yo no sé de botánica, pero te puedo ayudar a buscar información. Sí, por favor, porque empecé a buscar y encontré muchas cosas. Y la verdad es que no supe distinguir lo más importante y lo que me interesa averiguar. Mire. Saqué copias de la información y la recorté aquí. Fui pegando lo que me pareció importante, pero es mucho y no sé si me sirve o no. Me parece que lo que necesitas es aprender a reconocer las ideas relevantes en un texto para saber dónde está la información que necesitas y poder elaborar el resumen. ¿Te parece si analizamos este tema desde otra perspectiva? Bueno, sí. Comencemos por decir que cuando revisamos un texto para buscar información, lo primero que debemos hacer es distinguir entre lo que puede servirnos y lo que no. Es decir, entre las partes que aportan ideas relevantes para nuestra investigación y las que no lo son. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, sí, pero a mí eso me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, aquí tengo este recorte completito porque me pareció que era importante. ¿Quiere que se lo muestre? Un equipo científico internacional ha descubierto los cambios de base genética que han hecho posible que algunas plantas evolucionen hacia la alimentación carnívora. El primer tratado sobre plantas insectívoras fue escrito y publicado en 1875 por el naturalista Charles Darwin, y desde entonces se han estudiado en profundidad las más de 600 especies que capturan y se alimentan de animales. Pero hasta ahora no se conocían los cambios genéticos que han permitido esta adaptación a la dieta carnívora. Me parece que necesitas reconocer las ideas principales del texto para decidir si son relevantes para tu investigación. Te propongo que veamos un video para explorar las ideas principales y que después me digas si te sirve o no.
¿Te parece? Claro, profesor. Hola, ¿ustedes qué hacen para comprender un texto? Una forma es identificar las ideas principales, pero ¿cómo podemos identificarlas? ¿Por qué es útil identificarlas? Vamos a investigar. Acompáñenme. Todavía no entiendo bien el tema. El maestro comentó que podemos comprender mejor un texto si encontramos las ideas principales. Veamos un tutorial para saber cómo reconocer las ideas principales de un texto. Sí, vamos a ver un tutorial. Identificar las ideas principales es una habilidad básica para comprender un texto. En general, las ideas principales sintetizan la información de un tema y suelen estar en una o en pocas oraciones. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tema que una idea principal. La diferencia es que el tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Por su parte, las ideas principales responden a la pregunta, ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema? Identificar las ideas principales de un texto es útil para saber qué es lo fundamental de ese texto y comprender lo que quiere decir el autor acerca de ese tema. Bueno, de acuerdo. Ya me quedaron claras cuáles son las ideas principales y, bueno, ¿para qué sirven? Y de hecho ya me sentí mal. Porque después de ver el video creo que mi recorte no contiene ideas relevantes para lo que quiero investigar. Vamos por partes. Volvamos a ver tu párrafo. Para recuperar las ideas relevantes, podemos leer con atención el título del texto, que generalmente indica el tema que se aborda. Descubren los secretos genéticos de las plantas carnívoras. Exactamente. Observa también el inicio del párrafo. Esto se llama frase temática y generalmente contiene la idea más importante del párrafo. Un equipo científico internacional ha descubierto los cambios de base genética que han hecho posible que algunas plantas evolucionen hacia la alimentación carnívora. Muy bien. Ahora que identificamos las ideas relevantes del texto con el título del artículo y del párrafo con la frase temática, ¿qué opinas? ¿Te sirve o no te sirve? No, yo creo que no, profesor. Porque yo quiero saber si puedo tener una de esas plantas en mi casa, no cómo ha evolucionado. Tienes razón. Es momento de ver una estrategia útil para reconocer las ideas relevantes de un texto, aprender a interrogarlo, es decir, a realizar las preguntas adecuadas según el tipo de texto. Entonces, lo primero que se debe tener claro es lo que queremos saber y a partir de ahí buscar los textos, aunque en muchos de ellos el título nos dice de qué trata. En otras no es tan evidente. Cuando se tenga el texto a partir de lo anterior, se debe realizar una primera lectura para darse cuenta de cuáles son las ideas relevantes y si resultan útiles para cumplir con el objetivo de la investigación. En este caso del resumen que les hayan pedido. Te propongo que me prestes tu cuaderno de recortes y veamos, uno por uno, los textos que pegaste para rescatar las ideas relevantes y decidir si te sirve. Sí, muy bien, profesor. De acuerdo, creo que tengo por aquí un texto descriptivo. La dionea, o atrapamoscas, es una de las plantas carnívoras más conocidas. En estado natural vive casi 20 años. Sus hojas están dispuestas en forma de roseta en torno a un núcleo central que produce continuamente hojas nuevas. La planta adulta mide entre 10 y 14 centímetros. Veamos lo que nos presentaste. Si es un texto descriptivo, recordemos. Tipo de texto, descriptivo, definiciones, retratos, paisajes, preguntas. ¿Sobre qué trata? Personas, animal, objeto. ¿Qué características tiene? Si se trata de una persona, apariencia física, cualidades, ¿dónde se ubica? Muy bien, si haces las preguntas, verás que la idea principal es que la dionea
o atrapamoscas, es una de las plantas carnívoras más conocidas. Vive casi 20 años y llega a medir entre 10 y 14 centímetros. Eso sí me sirve para saber cómo se llama la planta que me gusta y para saber de qué tamaño tendría que ser para llevarla a mi casa. Me preocupaba que esta fuera muy grande y en mi casa me dijeran que, bueno, no podía llevarla. ¿Ya ves que no? Vamos con los textos narrativos. Tipo de texto narrativo. Cuentos, novelas, noticias, relatos históricos, leyendas o mitos. Las preguntas para reconocer las ideas relevantes son: ¿qué ocurrió al inicio? ¿Qué sucedió después? ¿Qué pasó al final? ¿Cuándo y dónde? ¿Quiénes participaron? ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de ese hecho? Creo que también tengo uno de esos textos, profesor. A ver, muéstramelo. La aldrobanda vesiculosa entró en el mercado. Como es una planta carnívora, venía a buscar algo para la cena, así que fue derecho al puesto del carnicero y se puso en la cola con las otras señoras. Delante de ella había una cargando un perro del tamaño de un monedero, friolento y quejoso. La aldrobanda lo miró con gula. Se relamió. ¡Qué lindo perrito! ¡Y qué chiquito! Seguro que hace pis en un bonsái. Hizo ademán de agarrarlo. ¿Me deja que se lo detenga? La mujer horrorizada escondió al perro en el escote. Muy bien, en efecto, se trata de un texto narrativo. ¿Me puedes decir cuáles serán las ideas relevantes de acuerdo con las preguntas que enumeramos hace un momento? Lo que ocurrió fue que una planta carnívora, la aldrobanda vesiculosa, fue al mercado y todas las señoras que estaban en la fila del puesto del carnicero se asustaron y una, que tenía un perrito, lo escondió porque temía que la planta se lo comiera. Participaron la planta, las señoras y me imagino también el perrito. Profesor, este cuento me gustó mucho y me dieron ganas de leer el resto, pero no sirve para saber si puedo tener una planta en mi casa. Bueno, sigamos revisando. Tipo de texto: argumentativo, artículos de opinión, ensayos, publicidad, discursos políticos, editoriales. Preguntas: ¿qué tema trata? ¿Cuál es el punto de partida o la reflexión que detona la opinión? ¿Cuál es la opinión que se expresa? ¿Cuáles son las razones o argumentos que respaldan la opinión? ¿Cuál es la conclusión? Sí. Tengo uno de esos textos, profesor. Pero creo que no tiene que ver con el tema de las plantas, más bien con la película y sus influencias. Veámoslo y analicemos. El concepto de la película no es en realidad original, ya que se basa en una historia de 1932 llamada Pensamientos Verdes, escrita por John Collier. También es posible que estuvieran influenciados por el cuento de ciencia ficción La orquídea indecisa de Arthur C. Clarke, que a su vez se basaba en una historia de 1905 de Herbert George Wells, La floración de la extraña orquídea. Ahí yo creo que la idea principal está en la frase temática que mencionaba hace un rato, profesor, la del principio. Dice que la idea para la tiendita de los horrores no es original y menciona las distintas obras en que puede haberse basado. Y no me sirve para mi investigación. Ay. Veo que vas entendiendo cómo se encuentran las ideas relevantes. Verás que para la próxima vez no tendrás que copiar o recortar y pegar todo en tu cuaderno. Sigamos con los textos dialogados. Es verdad. Tipo de texto dialogado. Conversaciones, entrevistas. Preguntas. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿De qué hablan? ¿Para qué dialogan? ¿En dónde y cuándo? No me lo va a creer, profesor, pero tengo un ejemplo del texto dialogado. A estas alturas ya te creo todo. Escuchémoslo.
Se habla de una planta carnívora cuando ha evolucionado al punto tal de poder cazar presas y asimilar sus nutrientes. Explica Nahuel Lachmanovich, experto en plantas carnívoras, a Clarín. ¿Qué grado de complicación tienen este tipo de plantas? ¿Cuáles son los principales cuidados que hay que tener con una planta carnívora? Los cuidados no son para nada complejos. Sí son diferentes a las plantas que puede haber en una casa, pero se trata, en general, de algunas cosas básicas. Disponibilidad de luz solar, riego en bandeja y con agua de lluvia. Esas son nuestras recomendaciones principales. De acuerdo con nuestras preguntas, pensemos que los interlocutores son un periodista y un especialista en plantas carnívoras y hablan sobre la mejor manera de cuidar este tipo de especies. Me parece que, según las ideas relevantes rescatadas, este texto sí te sirve. Sí, profesor, ya lo marqué para reconocerlo después. En cuanto a los textos dialogados, diremos que podemos buscar las ideas más relevantes en entrevistas, audios o videos, pero lo veremos con más profundidad al final de la sesión, con un reto. Ahora vamos con los textos expositivos. Tipo de texto expositivo. Artículos de enciclopedias, infografías, fichas temáticas, libros de texto. Preguntas. ¿Qué temas explica? Supongo que no nos vas a fallar, ni a mí ni a las y los alumnos, y que en tu cuaderno tienes un ejemplo de texto expositivo, ¿verdad? ¿Cómo adivinó, profesor? Bueno, pero fíjese que sí. Luz y temperatura en verano. Tolera la temperatura ambiente. En invierno, en cambio, para evitar las heladas, es preferible situar la planta en una habitación con una temperatura que oscile entre los 4 y los 10 grados centígrados. De acuerdo. Este fragmento explica las temperaturas a las que debe vivir tu planta carnívora. Sí, profesor. Tendré que buscarle un lugar con sombra para el invierno. De acuerdo. Ahora, una vez que revisamos tus textos y rescatamos a partir de preguntas sus ideas relevantes, ¿qué te parece si recopilamos esas ideas para ver si aclaramos si puedes o no tener una planta de estas en tu casa? 1. Lo primero que aprendí es que la planta que me gusta se llama Dionea o atrapamoscas y que crece entre 10 y 14 centímetros. 2. Que se le debe cuidar como cualquier planta de casa con luz solar y regada con agua de lluvia en una bandeja. 3. Que durante el invierno debe permanecer en un lugar con una temperatura entre 4 y 10 grados centígrados. Muy bien. Ahora que distinguiste las ideas relevantes y adquiriste más información sobre el tema que te interesaba, te será más fácil resumir tus argumentos y presentarlos. Pues sí y no. Porque ahora mi duda es, ¿qué le voy a dar de comer y cómo? Digo, porque en la casa tenemos un perrito y les da susto que la planta se lo coma. Yo digo que eso no es posible, pero no tengo argumentos ni fuentes para demostrarlo. En realidad, sí parece una preocupación fuera de lugar, pero para eso está la ciencia y nuestra capacidad de investigar. De hecho, me da gusto que plantees esa duda porque nos permite pasar a otro ejercicio para reconocer ideas relevantes en soportes audiovisuales. Te invito a ti y a las y los alumnos a revisar este video y pongan mucha atención. Realicemos el reto. Rescaten las ideas relevantes del video y ayuden a Enrique a convencer a todos en su casa de que el perrito no corre peligro. Adelante. Las plantas carnívoras revirtieron el orden natural de la cadena alimentaria. ¿Sabes por qué? Vamos a conocer la respuesta. Para entender por qué las plantas carnívoras revirtieron el orden natural, es necesario repasar qué enmarca este orden. En la naturaleza, existe un sistema de transformación y flujo de energía que se representa a través de la cadena alimentaria. En el primer eslabón de la cadena están las plantas y se les llama productores.
pues son capaces de generar sus propios alimentos a partir de minerales del suelo, agua, dióxido de carbono y luz solar. En el segundo eslabón están los animales que se alimentan de plantas, los herbívoros. Y en el tercer eslabón están los animales que se alimentan de carne, los carnívoros. Estos pueden ser de primer y segundo orden. La diferencia está en su tamaño. Entonces, ¿dónde se ubican las plantas carnívoras dentro del orden natural? Si bien las plantas carnívoras se alimentan de pequeños animales, por sus características son clasificadas en el grupo de las plantas. ¿Qué te parece si conocemos más sobre ellas? Las plantas carnívoras habitan en zonas acuáticas o terrestres, pobres de nitrógeno y fósforo, minerales necesarios para su sobrevivencia. Entonces, para compensar la falta de estos minerales, atrapan insectos, arañas, cangrejos que les sirven de complemento alimenticio. Esta es una adaptación que han desarrollado a través de las generaciones que aumenta sus probabilidades de sobrevivir. ¿Quieres saber cómo se los comen? Para alimentarse, las plantas carnívoras primero atraen a su presa y para ello se valen de diferentes artimañas. Por ejemplo, colores brillantes, formas vistosas o bien el olor que puede ser cautivador o desagradable. Una vez que su presa está cerca, la atrapan. Seguro que te preguntarás, ¿cómo lo hacen si carecen de garras? Pues algunas plantas carnívoras tienen trampas que se cierran al sentir el movimiento del animal. Otras generan una sustancia pegajosa para sujetar a su presa. Y otras más poseen superficies resbalosas que hacen caer a la presa hacia una cavidad con agua en donde se ahogan. ¿Cómo es que estas plantas digieren a los animales que se comen? Pues usan enzimas que segregan a través de glándulas digestivas. O bien, usan bacterias que les ayudan a digerir, con las que mantienen una relación simbiótica. Ya sabes, del tipo tú me das, yo te doy. Así pues, las plantas carnívoras revirtieron el orden natural porque al vivir en zonas pobres de minerales, desarrollaron diversas estrategias y se adaptaron a una nueva alimentación. ¿Alguna vez has visto una planta carnívora? En el mundo existen unas 600 especies. Y en nuestro país existen alrededor de 80 variedades, las cuales se concentran principalmente en los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Oaxaca. ¿Verdad que las plantas carnívoras son sorprendentes? ¿Qué te pareció? ¿Encontraste los argumentos que necesitabas? ¿Y ustedes en casa podrán completar el reto? Creo que sí. A ver, lo primero es que las plantas carnívoras se alimentan de pequeños animales y los animales que comen son insectos, arañas o cangrejos. Muy bien, muy preciso. ¿Y ustedes encontraron ideas similares? ¿Creen que ayude esto para defender la adquisición de la planta? Creo que sí, profesor. Si hago un resumen de las ideas que encontré sobre dónde puede vivir y qué cuidados debo darle, con estas dos ideas puedo completar el argumento de por qué no es un peligro para el perro y añadir que tiene la ventaja de que nos ayudará a librarnos de mosquitos y otros insectos al tiempo que contribuimos a la cadena alimenticia, profesor. No se diga más. Tienes la información suficiente para resumir tus argumentos y presentarlos a tus compañeros. El aprendizaje esperado de esta sesión fue: elabora resúmenes que integran la información de varias fuentes. Con esto conocimos más sobre el propósito de identificar ideas relevantes al momento de realizar resúmenes con tal información. Claro, profesor. Ya con esta sesión me siento capaz de buscar la información que necesito sin copiarlo todo o imprimir mucha información. Ya sé que debo primero reconocer las ideas relevantes y evaluar si me ayudan a cumplir el objetivo de mi investigación. Les invito a buscar algunos ejemplos que vienen en su libro de texto de lengua materna para que puedan complementar lo aprendido durante esta sesión. Excelente, me parece muy buena idea. Y no olviden que lo aprendido se puede practicar cada vez que lean, escuchen o vean cualquier texto o contenido. Si lo hacen cotidianamente, serán capaces de rescatar las ideas principales y realizar un resumen apropiado del texto de manera automática. Esto les ayudará a lo largo de su vida académica. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2
en la que hemos compartido sobre las ideas principales. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.